Pablo Navarro, licenciado en nutrición, doctorante en ciencias en biología molecular en medicina, donde estudia cómo la regulación epigenética influye en enfermedades autoinmunes. Ha dado ponencias en el CUC sobre dopaje genético. Además, ha investigado a fondo los mecanismos moleculares del dopaje genético y de los anabólicos androgénicos. Un dato alarmante es que la OMS ha anunciado que el uso de esteroides, fármacos, entre otros, ha crecido un 300% en los jóvenes de 16 a 25 años. ¿Nos podrías explicar por qué se da esta abrupta ganancia de masa muscular comúnmente en personas que van al gimnasio y consumen anabólicos? ¿Cuál dirías que son las consecuencias a nivel del hígado del uso de estos anabólicos? Pero, ¿qué es lo que fisiológicamente llevó a esta persona que el anabólico le dañara sus riñones al punto de que el famoso término que creo que todos hemos escuchado de ginecomastia? Sí. ¿Cómo se relaciona estas sustancias con ese cambio de apariencia en los pectorales de los hombres? Se apaga esta producción de testosterona, lo que conlleva a atrofia testicular, es decir, los testículos se vuelven más chicos. ¿Qué es la aparición de acné? ¿Por qué se da este tipo de situaciones con estas personas? La única manera para que esto pudiera detectarse es que te pidan un historial genético de tu nacimiento. ¿El mismo uso de anabólico nos puede llevar a una cuestión de infertilidad? Llegó un punto en su vida en el que ella ya no se sentía mujer. O sea, tal consumo de anabólicos, y como mencionabas tú, principalmente andrógenos muy probablemente, provocaron que sus rasgos físicos y también la parte psicológica hicieran que ella ya no se sintiera identificada con su sexo de nacimiento. Porque entonces, ¿cómo estamos viendo a los deportistas? ¿Como mero entretenimiento o como una persona que se esforzó hasta llegar a cumplir su sueño y que está compitiendo para representar a su país, por ejemplo? Que en muchas situaciones a los deportistas se les han brindado estas sustancias sin que ellos sepan que les estaban dando estas sustancias. Literalmente son humanos modificados genéticamente. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el lado oscuro, el lado que no se nos cuenta, sobre el uso de fármacos y otras sustancias. Bueno, Pablo, para entrar un poco en contexto, pues un dato alarmante es que la OMS ha anunciado que el uso de esteroides, fármacos, entre otros, ha crecido un 300% en los jóvenes de 16 a 25 años. Bueno, Pablo, teniendo en cuenta este dato alarmante que te acabo de mencionar, ¿por qué crees que es importante que a los jóvenes o personas que nos están viendo hablarles de la importancia de este tema? ¿O por qué sientes tú que es importante que ellos sepan qué es lo que pasa cuando están metiendo anabólicos o otras sustancias? Sí, bueno, antes que nada, agradecerles por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y contestando a tu pregunta, creo que es importante porque puede desencadenar algunos aspectos negativos en este tipo de individuos. Más adelante lo vamos a abordar con más detalle. Pero es importante porque este consumo de sustancias se ha vuelto una moda y no existe información clara, o vemos, por ejemplo, en las redes sociales que no existe esta información que pueda servir a este tipo de individuos como tal. Ok, entonces, para comenzar pues, para que las personas conozcan estos conceptos, me gustaría viendo o definiendo tres conceptos que a veces se usan como sinónimos. Por ejemplo, los esteroides, los anabólicos y los andrógenos. Entonces, ¿qué nos indica cada uno? ¿O podemos usarlo como sinónimos o estamos hablando de cosas completamente diferentes cuando decimos estas palabras? Es una muy buena pregunta y son totalmente diferentes las tres cosas, no son sinónimos. Por ejemplo, los esteroides hablamos meramente de estructura, no de función. Así como nosotros tenemos una estructura en las manos que podemos agarrar objetos, así como nosotros tenemos una estructura en los ojos que podemos ver, en las orejas que podemos escuchar, bueno, pues en las moléculas que existen dentro de nuestro cuerpo también existen estructuras, la cual va a determinar su función. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces un esteroide se va a caracterizar por tener 4 anillos en su estructura, como lo están viendo aquí en la imagen, caracterizados por A, B, C y D. Un ejemplo de ello es el colesterol. El colesterol es un lípido, es una grasa que nosotros tenemos dentro del cuerpo. Entonces, este esteroide es un precursor
de hormonas esteroideas, que es un precursor, es como una molécula que va a ayudar a la conversión de estas hormonas. Es por eso que es importante, porque normalmente asociamos al colesterol como algo malo o como algo meramente de grasa. Ok, entonces cuando decimos un esteroide, no necesariamente estamos hablando de algo que va a aumentar mi masa muscular. No, exactamente. No va a aumentar. Un ejemplo de ello también son los glucocorticoides, que son también esteroides. Y estos glucocorticoides son fármacos que, por ejemplo, te administras cuando tienes alguna inflamación, por lo cual va a ayudar a reducir a nivel sistémico, a nivel del sistema del cuerpo, vaya, a reducir la inflamación como tal. Entonces, este es un tipo de esteroide antiinflamatorio. Ok, y ahora, ¿cómo podemos relacionar el concepto de anabólico con esteroide? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Sí, un anabólico, principalmente, hablando de este tema, un anabólico va a participar en la síntesis muscular y un andrógeno se caracteriza por rasgos masculinos. Estos rasgos masculinos puede ser el crecimiento de vello púbico o de vello corporal en general, el engrosamiento de la voz, la alopecia androgenética, entre otros. Entonces, los andrógenos son características masculinas sexuales y los anabólicos van a participar en la hipertrofia muscular. Ok, y aquí ¿existe algún fármaco que nos pueda dar la cuestión anabólica, pero no tanto la cuestión androgénica que hemos visto que pueden ser consecuencias que no queremos, sino solamente quedarnos con el lado anabólico de esa hormona? Sí, existen unas sustancias llamadas SARMs. Estas sustancias funcionan como un análogo. ¿Qué quiere decir esto? Que simulan como si fueran esteroides, pero no son esteroides porque no tienen 4 anillos en su estructura. Sin embargo, sí son anabólicos. Y bueno, este es como una opción para los que quieren minimizar estos riesgos. Sin embargo, más adelante lo vamos a explicar más a detalle, este tipo de sustancias también alteran el perfil lipídico. En el podcast antepasado, como bien lo habían mencionado, existen principalmente dos tipos de lípidos, LDL y HDL. Ninguno es bueno y ninguno es malo. Sin embargo, en niveles elevados o niveles bajos van a actuar de diferente manera. Entonces, este tipo de sustancias van a alterar este tipo de lípidos en nuestro cuerpo, provocando así una disminución de la HDL y un aumento de la LDL, provocando así pues un riesgo de aterosclerosis. Wow, aquí se relaciona, ¿no? El podcast pasado, Ujú. bueno, el antepasado, mejor dicho, con lo que tú estás mencionando. Ahora, Pablo, entrando un poquito más a una parte más fisiológica de qué ocurre en el cuerpo cuando nosotros consumimos lo que es la parte de los anabólicos. Por ejemplo, ¿nos podrías explicar por qué se da esta abrupta ganancia de masa muscular comúnmente en personas que van al gimnasio y consumen anabólicos? The fiber lengthens as it develops tension. This can result in microtears where actin and myosin cross bridges are pulled apart. Microtears can result in protein breakdown and release of amino acids. Muscle cell disruption may also induce inflammation in and around the muscle cells. Proteins and their building blocks, amino acids, play an important role in the repair and strengthening process in response to exercise. Ingested protein is an important source of amino acids. Along with amino acids released from within the body, they promote repair and build muscle mass and strength. Amino acids enter muscle cells and activate the mTOR complex and synthesis of new protein chains. Factors such as insulin, released during exercise, increases the uptake of amino acids. The new proteins include the myofilament proteins actin and myosin, as well as the structural proteins, which together help to rebuild and strengthen muscle. Other cells, called satellite cells, proliferate and fuse with muscle fibers as they increase in width, so that they're stronger and better equipped to deal with such exercise in the future. Sí, lo que pasa aquí es que estos anabólicos van a estimular la síntesis proteica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos proteínas dentro del cuerpo, ¿cierto? Y esas proteínas van a estar formadas de aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Son como los ladrillos. Muchos ladrillos forman un muro, ¿cierto? Y hacen una estructura. Lo que hacen estos anabólicos es
es retención de nitrógeno. El nitrógeno, pues, es un elemento químico importante en los aminoácidos. Entonces, va a ayudar a la síntesis proteica. Más nitrógeno, más síntesis muscular. Ese es un efecto positivo en este tipo de sustancias. Por otro lado, dependiendo también del tipo de sustancias que tú puedes o que la gente consume, va a ser el mecanismo de acción que van a tener. No es lo mismo, por ejemplo, administrarse testosterona que administrarse trembolona, nandrolona, dianabol, etcétera, porque van a actuar de diferente manera. Pero todos comparten un mecanismo. Este mecanismo es el receptor de andrógenos. ¿Qué quiere decir esto? Un receptor, como su nombre recibe, es el que recibe esa molécula. Tú consumes una sustancia, se une al receptor y ese receptor va a activar ciertos genes y esos genes van a codificar proteínas, como también lo habían mencionado en el podcast. Bueno, pues esa codificación significa creación de nuevas proteínas y esas proteínas van a participar en la síntesis muscular, aumentando así las ganancias en este tipo de individuos. Ok, entonces, por ejemplo, ahora sí entrando a lo mejor al lado negativo del uso de estas sustancias, que creo que es uno de los objetivos principales de este capítulo, concientizar de que no solamente tienen un lado positivo, sino que también van a tener un lado negativo. Me gustaría ir tocando poco a poco cuáles son las consecuencias del uso de estas sustancias. Por ejemplo, comenzando con, con la parte del hígado. ¿Cuál dirías que son las consecuencias a nivel del hígado del uso de estos anabólicos? Un aspecto importante que tenemos que considerar es que el daño hepático, es decir, el daño del hígado, va a ser diferente en los esteroides orales, que se consumen como si fueran pastillas, y los esteroides inyectables. Uno pensaría normalmente que los esteroides inyectables son los que podrían causar más daño. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Bueno, los esteroides orales, primero, esta pastilla se tiene que metabolizar y el principal órgano encargado de esta función es el hígado. ¿Por qué sucede esto? Los esteroides orales son modificados químicamente. ¿Qué quiere decir esto? Si no son modificados, el hígado los elimina así, muy rápido. Entonces, esta modificación hace que se mantenga durante más tiempo en el hígado, ocasionando así que el hígado se esfuerce más por metabolizar este tipo de sustancias, alterando así algunas venas hepáticas y causando inflamación en este órgano principalmente. Ok, ahora si migramos a otro órgano, por ejemplo, los riñones. Creo que todos conocemos una persona que por el abuso de esta sustancia en algún punto llega a tener falla renal. Pero, ¿qué es lo que fisiológicamente llevó a esta persona a que el anabólico le dañara sus riñones al punto de que, pues ella no tiene una función correcta? Sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué sucede en este tipo de cosas? Aumenta los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, llamados eritrocitos también, su función principal es transportar oxígeno hacia todos los tejidos. ¿Qué significa esto? Bueno, que tienen más oxígeno, por lo tanto, rinden mayor en su competencia. Pero un exceso de glóbulos rojos puede llevar a una eritrocitosis. ¿Qué significa esto? Un exceso de glóbulos rojos se puede volver espeso. Y la principal función de los riñones es filtrar esta sangre. Entonces, este tipo de sangre, que se hace más espesa, por lo tanto se puede coagular más, puede dañar a los glomérulos, que son las células especializadas, o más bien es la unidad estructural y funcional de los riñones. Por lo tanto, puede haber una falla renal en este tipo de pacientes. Por ejemplo, aquí, Pablo, vemos que entonces los anabólicos pueden tener un efecto directo en dañar los riñones, pero a través de el daño de a lo mejor de sistemas que tiene el riñón, a lo mejor que generen hipertensión, ¿también pueden afectar los riñones los anabólicos? Sí, y es algo que se conecta. De hecho, no solamente este mecanismo afecta a los riñones, sino que también afecta a las arterias y al corazón. ¿Qué me refiero? Cuando existe una eritrocitosis, lo que hace el corazón es bombear sangre para que podamos vivir. Esa es la principal función del corazón, filtrar la sangre. Bueno, pues esta sangre también llega directo al corazón. ¿Y qué sucede? El corazón se hace más duro, se hace más rígido. Entonces tú podrías pensar, bueno, pues un corazón rígido, un corazón fuerte, pues entonces no tendría que haber problema. Pero
existe una hipertrofia del corazón. Entonces, ¿qué significa? Que irriga menos sangre directa al corazón, lo cual puede llevar a un infarto agudo al miocardio o simplemente un infarto. Ok, entonces este mismo trabajo extra que tiene el corazón para bombear esa sangre espesa hace que crezca el corazón y al crecer tiene menos espacio para la sangre, lo que nos puede llevar a, pues, a un accidente cardiovascular. Sí, exactamente. De hecho, un aspecto bastante interesante es que cuando ocurre este tipo de problemas, seguramente ustedes también han escuchado algunos atletas que mueren por un infarto o por algunos problemas cardiovasculares. En la carta de defunción, la causa no son los esteroides, sino los problemas cardiovasculares. Entonces, este es un dato interesante porque no sabemos realmente cuántas muertes son vinculadas a este tipo de sustancias, sino que solamente se determina como que, falleció por algún problema cardiovascular, pero no se estudia realmente lo que hay detrás. Lo mismo pasa con las paredes de las arterias. Estas a su vez aumentan, provocando así un riesgo de aterosclerosis que también pues en el podcast antepasado pues también lo explicaron, disminuyendo la lipoproteína LDL y disminuyendo la HDL, perdón, y aumentando la LDL. Recordando un poquito, la HDL es la encargada de recoger toda esa grasita de todos los tejidos para regresarla al hígado. Y la LDL es la encargada de transportarla del hígado hacia todos los tejidos. Entonces, un aspecto importante también aquí es que este tipo de anabólicos aumentan lo que se llama una lipasa hepática. ¿Qué significa esto? Cuando esta enzima se aumenta, puede degradar hasta un 70% de la HDL, provocando así problemas cardiovasculares. Entonces, el simple uso de esta sustancia nos va a llevar a arteriosclerosis o posibles trombos. Sí, aumenta muchísimo la susceptibilidad. Incluso, como lo habíamos mencionado antes, los ARMS, aunque tienen menos efectos androgénicos, pueden también ocasionar este tipo de diferencias en los lípidos en la sangre. Ok. Ahora, si vemos por otro lado, creo que también una cuestión que se ve muy seguido en redes sociales de personas que usan estas sustancias es que la estructura de su pecho cambia, que es el famoso término que creo que todos hemos escuchado de ginecomastia. Sí. ¿Cómo se relaciona estas sustancias con ese cambio de apariencia en los pectorales de los hombres? Eso es un aspecto bastante interesante y de hecho recordando por qué era importante decirles la estructura de los esteroides, es que comparten esta similitud. ¿Qué quiere decir esto? La testosterona se puede convertir en dos sustancias, una llamada DHT y otra llamada estradiol. El estradiol es una hormona principal en las mujeres, que una de sus funciones es brindar o dar esta caracterización de las glándulas mamarias. Por lo tanto, el consumo de testosterona o el consumo excesivo de testosterona va a aumentar los niveles fisiológicos. Por lo tanto, va a convertir más a estradiol. Se convierte a estradiol por medio de una enzima que se llama aromatasa. Por lo tanto, en este tipo de pacientes van a desarrollar ginecomastia. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, este tipo de pacientes pueden lactar a través de esta ginecomastia? Wow. Guau. No tenía idea. No sabíamos. Entonces, ese es un problema que se conoce muy bien e incluso pues he sabido o he visto que este tipo de individuos se operan las glándulas mamarias para quitarse este problema. Los esteroides anabólicos androgénicos, los diferentes que existen, son cambios pequeños en la estructura de la testosterona. Entonces estaríamos hablando que la testosterona es una molécula principal a la cual se realizan cambios que de ahí nacen otros anabólicos. Exactamente. De hecho, su creación viene de una planta que se llama ñame. Es una planta que extraen el componente bioactivo de esta planta, la modifican químicamente y con base en eso crean esta sustancia. De hecho, los rangos normales de testosterona en hombres varía de los 300 a los 1000 nanogramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos todo un rango de los valores normales de testosterona. Entonces hay algunos competidores que, bueno, tú les haces, por ejemplo, esta analítica y dicen, yo tengo
700 de niveles, entonces estoy dentro del rango normal. Sin embargo, el consumo exógeno de esta testosterona que viene de la planta, se puede realizar un estudio a través de, se llama cromatografía de isótopos. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en un método de detectar el residuo de esta planta que deja dentro del organismo. Entonces, esto es interesante porque la testosterona que se inyecta es exógena y no es producida o sintetizada por el cuerpo humano. También tenemos otro sistema que se ve muy afectado y que se ve en redes sociales también, que es la aparición de acné. ¿Por qué se da este tipo de situaciones con estas personas? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y el principal responsable es la DHT. La DHT es la dihidrotestosterona. La testosterona se convierte en DHT a través de la 5-alfa reductasa, por lo cual va a llegar a las glándulas sebáceas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a producir un tipo de sebo, por lo tanto va a estimular la grasa, provocando acné en este tipo de pacientes. Cabe destacar que dependiendo de la predisposición genética que se tenga en estos individuos, pues va a aparecer más o menos acné. Ok. Y aquí, entonces, eh, yéndonos a otro sistema que también se ve afectado, otro órgano que se ve afectado, es lo reproductivo. Por ejemplo, enfocándonos en los hombres, ¿qué es lo que se ve afectado en una persona que usa anabólicos? Enfocándonos primero en los hombres. Ese es un aspecto bastante importante. Nosotros tenemos una conexión del cerebro a los testículos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos lo que se llama hipotálamo, que es una región situada en el cerebro. Y el hipotálamo va a estimular a la hipófisis, aquí se puede ver en pantalla. Y la hipófisis va a estimular la hormona liberadora de gonadotropina. ¿Qué significa esto? Que es como una cascada. Esta glándula estimula a esta otra glándula y esta glándula estimula a estas otras hormonas. Bueno, esta hormona va a estimular dos hormonas principales en los testículos, que es la hormona leutilizante y la hormona folículo estimulante. Y estas dos hormonas van a estimular a las células de Leydig. Las células de Leydig están presentes en los testículos y estas células son las encargadas de producir testosterona. Entonces, por ejemplo, si tu cuerpo recibe testosterona exógena, pues entonces va a decir, ¿y yo para qué sigo produciendo si yo ya tengo suficiente testosterona? Pues entonces voy a apagar este tipo de mecanismo porque ya estoy teniendo mucho. Por lo cual se apaga esta producción de testosterona, lo que conlleva a atrofia testicular, es decir, los testículos se vuelven más chicos. Y ese es el mecanismo principal por lo cual se sufre en este tipo de individuos. Y si trasladamos esta misma consecuencia pues en los caracteres sexuales, pero ahora en las mujeres, ¿cuáles las cuestiones que pueden pasar con una mujer que a lo mejor está usando este tipo de anabólicos, que como ya vimos y ya nos explicaste, también potencia esas cuestiones androgénicas o facciones como masculinas o del género masculino? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y de hecho los efectos secundarios que tienen las mujeres pues es el engrosamiento de la voz, tienen una voz pues un poco más varonil, el crecimiento del clítoris, un crecimiento del vello a nivel corporal anormal y también puede ocasionar irregulación menstrual. Entonces podríamos estar hablando también de que el mismo uso de anabólicos nos puede llevar a una cuestión de infertilidad. Exactamente. Conectando con lo que ya había explicado sobre la espermatogénesis, que es la creación de testosterona, al no producir testosterona, pues no va a haber esta creación de espermatozoides, provocando así una susceptibilidad a infertilidad principalmente en los hombres a través de la testosterona. Ahora, Pablo, hablando un poquito más de la parte social de los fármacos, tú con tu experiencia nos puedes contar por qué es que se ha puesto tan de moda, como mencionó Aldo, por qué es que ha aumentado tanto el consumo de farmacología en personas principalmente jóvenes. ¿Es por esta presión social? Cuéntanos qué es lo que provocó un crecimiento tan abrupto. Sí, yo creo que un aspecto bastante importante son las redes sociales. Por ejemplo, un aspecto que influenció mucho fue durante la pandemia, el cual aumentó el consumo de redes sociales. ¿Ok? Y esto quiere decir que más personas ven a influencers, llamémoslo así. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, a Sebum competir en el Mister Olympia?
y viendo toda la gente que lo aplaude, que lo reconoce. Entonces yo creo que hay como un sistema de recompensa en este tipo de consumidores de redes sociales. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión. Otro aspecto importante es que la gente se ha distorsionado un poco de lo que es salud y lo que es un buen cuerpo. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes verificaron o vieron, mejor dicho, una escena en la película del Spider-Man donde aparece así desnudo, que nosotros, o sea, yo recuerdo en ese momento que yo veía así a Spider-Man Bien así, mamado, sin pues. playera, sí, muy fuerte, o Sí. sea, muy hipertrofiado. Y la perspectiva que ha cambiado gracias a las redes sociales. Ahora, nosotros lo vemos ahorita y decimos así como que, manches, sí, exactamente, está flaco. Entonces, esta alteración de la perspectiva que nosotros tenemos gracias a las redes sociales ha hecho que este tipo de consumidores pues se vuelvan más como dependientes a este tipo de sustancias. Por ejemplo, ¿quién no ha visto algunos que se graban haciendo gimnasio y se ven en el espejo y se siguen viendo chicos? Y ellos dicen, no, no, a mí me falta todavía mucho, yo me veo muy chico. Y existe esta constante comparación con los demás. Y pues es cierto que siempre va a haber alguien mejor que tú. No sé, ellos se comparan con Ronnie Coleman, pero pues todo el desgaste muscular y todos los problemas que ha conllevado durante mucho tiempo el hacer pues este tipo de ejercicio físico que excede los límites musculares y del cuerpo, pues entonces se comparan mucho o nos comparamos con este tipo de deportistas que han sobresalido. Y ese también es un aspecto importante, porque nosotros pensamos que si yo me inyecto, yo voy a ser como él, cuando normalmente en este tipo de pacientes también tienen talento para desarrollar pues esta capacidad o esta habilidad de sobresalir. No solamente porque te vayas a usar anabólicos significa que vas a estar igual que ese pum. O sea, así como, pues no sé, poniendo un ejemplo burdo, o pues sí, así normal, pues no nada más porque pues te inyectes algo, pues vas a jugar o vas a ser igual de bueno que Messi. También Claro. en el fisicoculturismo existe algo de talento en este tipo de atletas, por lo cuales los convierte en, pues sí, en atletas sobresalientes. Porque si fuera así, pues entonces todos los atletas estarían como él. Y entonces, ¿a quién damos el ganador? Sí, de hecho, Entonces, perdón por la interrupción, pero abordando eso mismo también, ¿sabes? Otra cosa muy importante con lo mismo de las redes sociales son los comentarios que recibe la gente hacia su físico, porque no sé si a ti te ha tocado en TikTok que ves chavos que suben así que, ay, estoy haciendo gimnasio, que mi físico o tal cosa, y hay gente que les comenta, estás flaco, te falta más, pero ¿cuál es el estándar de comparación? O sea, como tú lo decías muchas veces, como de que a un güey que va al gimnasio, tú lo estás comparando con Ramón Dino cuando el güey pues no tiene el uso de fármacos, a lo mejor no tiene el capital monetario para llevar una dieta y pues siento que también los comentarios que mucha gente recibe respecto a su físico afectan mucho las decisiones que esa persona vaya a tomar. Por ejemplo, que a mí me pueden decir, te ves flaco, te ves tal, y pues yo puedo tomar la decisión, desinformada de estarme inyectando con tal de darle el placer a esas personas. A lo mejor lo estamos enfocando también en el gimnasio, pero creo que visibilizando todas esas consecuencias que nos mencionas a través del video, es que han surgido asociaciones a nivel mundial que buscan, a lo mejor si nos enfocamos en otros deportes, a lo mejor olímpicos y todos esos deportes que ya participan en ese tipo de competencias, que esas organizaciones, viendo ese impacto tan negativo que han tenido estas sustancias en la salud, han buscado regular todo esto que tú mencionas y también ven ese impacto positivo que puede tener en algunas condiciones y dan como esa luz verde a esos atletas para que usen eso. Por ejemplo, tenemos a lo que es la Agencia Mundial de Antidopaje, que periódicamente revisa a todos los atletas que están en competencias internacionales para ver que estén compitiendo en situaciones como iguales, porque como ya vimos también da mucha ventaja. Igual aquí vamos a ver varias como categorías que ellos ya ponen en las sustancias para poder controlarlas y tener a sus atletas en condiciones óptimas. Y aquí la pregunta que me gustaría hacerte es, por ejemplo, tenemos un caso que me gustaría aquí poner mientras lo vamos platicando o lo vamos a poner y después van a
vamos a continuar con la conversación. Communist era came to an end, the long-held suspicions of many observers were confirmed as it emerged that around 10,000 East German athletes had been involved in a state-sponsored doping program. Of those athletes, it's believed that over 2,000 of them went on to experience significant health problems as a result, including heart disease, cancer, infertility and depression. It was July 2005 when we travelled to Germany to tell the story of one of those athletes. In 1986, Heidi Krieger became the women's European shot put champion. At 21, she was one of East Germany's star athletes. Heidi Krieger, Deutsche Demokratische Republik. But her success had been built on a diet of drugs. She'd taken massive doses of steroids that gave her masculine features and heightened her confusion about her sexual identity, ultimately influencing her decision to have a sex change operation. Heidi became Andreas. When I turned 16, my coach started giving me pills. He showed me the pills. They were wrapped in silver foil, and he told me they were supplements, that everybody took them. There was nothing to worry about, and that I needed them. Back then, I trusted my trainer, so I took them. But I didn't know what they were. From the age of 14, Krieger had attended a youth sports school in East Berlin. The institution was affiliated to the notorious Dynamo Sports Club, which was sponsored by the Stasi, East Germany's secret police. The pills given to her were an anabolic steroid called oral turinabol. Produced by a state-owned company under the orders of the communist regime, the drug was designed to enhance the sporting performance of East Germany's athletes, and hence the country's reputation. I was able to train beyond my natural pain barrier and achieve performances that any other woman would have thought abnormal. It got to a point where I didn't have a pain threshold, and I would lift weights until the skin on my hands came off, and even that didn't bother me. In 1986, Heidi was given 2,590 milligrams of oral turinabol, roughly 1,000 milligrams more than was taken in 1988 by Canadian sprinter Ben Johnson, whose doping program shocked the world when it was exposed at the Seoul Olympics. A training log from June '88 reveals that Krieger lifted more than 100 tons of weights in a 2-week period. Such physical demands took a heavy toll on her body. By 1991, aged 26, her career was over. Soon after her retirement, Heidi found out that she'd been the victim of systematic doping. Que en muchas situaciones a los deportistas se les han brindado estas sustancias sin que ellos sepan que les estaban dando estas sustancias. A lo mejor los entrenadores solamente les dijeron de que, consume esto, es una vitamina y te va a poner más fuerte. Y van viendo a través de los meses de su uso todas estas consecuencias que estamos viendo. Por ejemplo, en el video que acabamos de ver, pues se ve a esta mujer que a través del uso de estas vitaminas llega a tener como esa inhibición del dolor y esas cargas tan fuertes que los llevan a tener lesiones que el resto de su vida pues afectan su calidad de vida. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a estos atletas o cómo concientizarías el uso de estas sustancias? Bueno, dependiendo de qué tipo de deporte estemos hablando, es el tipo de sustancias de dopaje que se van a utilizar. ¿Cómo concientizaría? Informando al atleta y poniendo un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el nutriólogo no tiene por qué encargarse de cosas farmacológicas y el médico no tiene por qué encargarse de cosas nutricionales. Entonces, para ser un atleta de élite y llegar a competir en este tipo de torneos, de torneos tan prestigiosos, pues existe como que esta
irresponsabilidad de algunos profesionales que priorizan el rendimiento por encima de la salud y por encima de las consecuencias. Que entre más te acerques al rendimiento, más te alejas a la salud y así sucesivamente. Entonces, obviamente va a depender del objetivo de estos atletas. Pero principalmente creo que cada profesional de la salud tendría que estar especializado en su profesión como tal y orientar de la mejor manera al atleta. Claro. Y en el video que mencionaba Ricardo, tenemos también no solamente las consecuencias físicas, sino también el uso de fármacos nos puede llevar a consecuencias fisiológicas que cambien por completo el estilo de vida del atleta. En específico, en el caso de ella, que no sabía que estaba consumiendo los fármacos, relata que llegó un punto en su vida en el que ella ya no se sentía mujer. O sea, tal consumo de anabólicos y, como mencionabas tú, principalmente andrógenos muy probablemente, provocaron que sus rasgos físicos y también la parte psicológica hicieran que ella ya no se sintiera identificada con su sexo de nacimiento. Entonces, háblanos, Pablo, de también las consecuencias psicológicas que puede llegar a tener el dopaje en los atletas. Por supuesto, este es un área bastante como nueva, por decirlo así, no hay muchos estudios al respecto. Sin embargo, se ha visto que el consumo de estos anabólicos podría alterar la función de algunos neurotransmisores. El que se conoce más o el que está más implicado es la serotonina. Y la serotonina, como ya sabemos o como conocemos en alguna ocasión, se le conoce como el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, el consumo crónico de estos anabólicos podría alterar la estructura de estos neurotransmisores, disminuyendo así las concentraciones dentro del cuerpo del individuo. Ahora, ahí hay un aspecto psicológico bastante importante. Si, por ejemplo, a ella pues no le tenían esta información o no estaban siendo muy claras con ella y le decían, no te preocupes por esto, tú consúmelo y vas a ganar, pues entonces no hay una cierta confianza hacia su propio equipo, por lo cual eso dicta que no le interesa la salud de ella y que solo interesa ganar dinero. Por lo cual, pues es un aspecto psicológico bastante fuerte. Entonces, esos son las principales implicaciones que yo vería en el video que acabamos de ver. Ok. Y hablando un poquito más de estas consecuencias que tenemos y de cómo en ocasiones los deportistas sí saben que hay un consumo de dopaje, ¿tú crees que pueda haber justificación para consumir ciertos fármacos? O sea, en ciertos deportes sí está bien, en otros no. Si es este objetivo, es correcto, si no, no. ¿Tú qué nos podrás decir al respecto? Yo creo que va a depender del tipo de deporte. Por ejemplo, así como existe el fisicoculturismo normal, llamémoslo así, entre comillas, existe el fisicoculturismo natural. Entonces, dependiendo del tipo de deporte, es donde vamos a encontrar un poco más de justificación en esto. Sin embargo, según la WADA, sí es permisible administrar ciertos anabólicos si el deportista tiene algunos defectos congénitos. ¿Qué quiere decir esto? Okay. Que tenga algunas anomalías de nacimiento, por lo cual no pueda competir en igualdad de condiciones. Por ejemplo, un hipogonadismo. El hipogonadismo se traduce o se conoce como que este tipo de personas no pueden producir testosterona. Entonces, por ejemplo, la WADA permite que si, por ejemplo, tú llevas tu historial médico y un análisis clínico, pues entonces te está permitido competir en este tipo de torneos que se hacen. Entonces, sí, dependiendo del tipo de caso específico en cada deportista, sí puede haber alguna justificación. Sin embargo, pues no le vas a administrar trembolona en este tipo de pacientes porque no es algo que se produce de manera natural. Excelente. Entonces tú ahí nos hablas de que una parte fisiológica del deportista provoca que no produzca de forma natural lo que debería y ahí entra como esta justificación del uso de dopaje. Pero luego tenemos, por ejemplo, se está planeando hacer, o no sé si ya está confirmado, unos tipos Juegos Olímpicos, pero con la presencia de dopaje, sin que haya ningún tipo de normativa al respecto. O quizás sí hace falta informarnos un poco, pero ¿cuál es tu postura personal
respecto al dopaje? O sea, para ti estos Juegos Olímpicos están bien porque podemos ver realmente cuál es el límite de las personas, o estamos ya jugando con la salud y no estamos considerando las consecuencias, siendo que muy probablemente estos deportistas tendrán al médico que tú mencionas detrás, tendrán al endocrinólogo, tendrán al nutriólogo. ¿Tú qué opinas de este tipo de competencias y de que se normalice el uso del dopaje? Bueno, esa es una pregunta bastante buena. Y si me piden mi postura, yo digo que estaría de interesante verlo, pero creo que habría consecuencias de las que mucha gente se pudiera llegar a arrepentir. Por ejemplo, lo del fisicoculturismo, que existe una desregulación sobre el dopaje. Entonces pienso que puede haber tanto beneficios como riesgos reales. ¿Qué quiere decir eso? Está bien, tú compites o tú haces una competencia muy grande, por lo cual pues vas a determinar hasta dónde son los límites del cuerpo humano. Eso como entretenimiento pues incluso puede generar morbo, no sé, como yo creo que sí, desde un aspecto pues social hasta cierto punto, pero como profesional de la salud estoy en contra tal cual. Porque entonces, ¿cómo estamos viendo a los deportistas? ¿Como mero entretenimiento o como una persona que se esforzó hasta llegar a cumplir su sueño y que está compitiendo para representar a su país, por ejemplo? Entonces, dependiendo de cómo estemos viendo esta perspectiva, pues podríamos estar tanto a favor como en contra. Pero, pues, tal cual, pues quitar esta regla de que cualquiera puede doparse y hasta donde llegue, podrían traer consecuencias muy, muy graves. ¿Tú qué opinas de cómo ha avanzado la ciencia con respecto a, en lugar de mejorar de forma natural, mejor vamos a ver cómo es que podemos evadir a la Agencia Mundial Antidopajes y cómo es que lo podemos hacer detrás de la lona para que no se enteren sin importarnos probablemente lo que le pueda pasar al deportista? Sí, ese es un aspecto bastante interesante y entraríamos en otro tipo de dopaje. Por ejemplo, lo primero que a mí se me ocurre o que se me viene a la mente es el dopaje genético. Y el dopaje genético es básicamente alterar la estructura de tu ADN para que tú puedas producir diferentes proteínas. Entonces así es muy difícil que detecten el dopaje, porque ni modo, o sea, la única manera para que esto pudiera detectarse es que te pidan un historial genético de tu nacimiento. Wow. Y como ya sabemos, pues es un aspecto bastante personal, por lo cual logra ser imposible. Entonces sí existen este tipo de estrategias que buscan burlar a las agencias antidopaje y las cuales, pues, en mi opinión, sí se han visto bastante implicadas en los últimos Juegos Olímpicos. Principalmente diría que algunos países de Europa, por no nombrarlos, pues sí están como muy asociados a este tipo de dopaje como tal. Entonces es interesante en este aspecto porque el dopaje genético también es otro mundo. Dependiendo del tipo de deporte, pues va a ser la cuestión por lo cual los atletas van a poder hacer como una especie de trampa, pues sí, como trampa, y pues va a ser muchísimo más difícil detectar a este tipo de pacientes. Literalmente son humanos modificados genéticamente. Wow. Bueno, Pablo, también viendo o retomando este control que tiene la Agencia Mundial de Antidopaje, vemos casos de algunos países que lograron filtrar esta seguridad que tenían estos países para poder tener a sus atletas limpios, pero en realidad estaban compitiendo en situaciones en situaciones favorables para ellos. ¿Nos podrías platicar un poco en qué consistía este documental de Edícaro tan interesante? Start, I ask you questions and you answer yes or no. Were you the mastermind that cheated the Olympics? Yes. Today, the World Anti-Doping Agency suspended Russia's sports drug testing lab. 99% of Russian athletes are guilty of doping. It's worse than we thought. If this is true, it is an unimaginable level of criminality. I was helping to facilitate one of the most elaborate doping ploys in sport history.
This goes all the way back to 1968. Every sport. Was Putin aware of the existence of a Russian doping system? Yes. We are top-level cheaters. This all can be proved. It's quite mind-blowing. New York Times is breaking tomorrow. Tomorrow. That has the potential of affecting the credibility of all sport. Why would I watch an event that's fixed? Sí, es muy interesante este documental llamado Ícaro, que estaba en Netflix. Y bueno, en este documental llamado Ícaro, podemos observar que a los atletas se les toman muestras biológicas, principalmente orina, antes de consumir este tipo de sustancias de dopaje, para que después, una vez que se les haga esta toma, porque se les toma esta muestra sin avisarles, es decir, están, por ejemplo, practicando algún deporte y van y les dicen, hey, al baño, y incluso yo te tengo que verificar de que no hagas ninguna trampa, porque ha sucedido que algunos atletas pueden meter algún tipo de trampa de manguerita. Sí, exactamente, como una manguerita para cambiar o simular que se está tomando verdaderamente la orina. Y entonces, en este documental se muestra que una vez recolectada pues la muestra de orina del dopaje, otro tipo de personas de ciertos países cambiaban este tipo de muestras. ¿Y esto cómo se veía? Pues existía como una rasgadura sobre la apertura de este tipo de muestras, es decir, pues sí, estaban como manipuladas sobre cada atleta, por lo cual existía esta rasgadura. Y entonces, al momento de analizarlos, las muestras de diferentes atletas, pues salían que no estaban dopados. Sin embargo, en el documental se muestra que los ganadores de oro había una diferencia abismal a los que competían en su mismo equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, basándonos en las competencias de los mismos atletas, pero en competencias anteriores habían mejorado muchísimo su rendimiento, por lo cual fue más sospechoso en este aspecto de que este tipo de atletas habían hecho trampa, porque pues el gobierno estaba involucrado también en este proceso. Entonces, a ver si ahí comprendí bien el proceso de este documental, Pablo. Entonces, estos atletas, anterior a empezar el uso de sustancias, por ejemplo, tenían muestras de orina limpia, y después cuando llegaban estos agentes a tener esa muestra de orina que ya tenía como esas sustancias del doping positivo, y se las llevaban a lo mejor a un lugar a resguardarlas. Entonces, una vez teniendo a resguardarlas, este gobierno tenía este acceso a estas pruebas para, una vez localizadas, cambiar la muestra por la orina que ya habían congelado antes o habían tenido antes para que salieran limpios estos deportistas. Exactamente, es así tal cual como lo planteas, e incluso el presidente de ese país metió pues como un poquito de mano, por decirlo así, en sugerir o en insistir de que no había ninguna modificación en este tipo de atletas porque peligraba los premios y todas las medallas de oro que habían ganado precisamente ese país. Entonces sí, es interesante en este documental. Para finalizar el capítulo, Pablo, ¿nos podrías dar una pequeña conclusión tomando en cuenta todo lo que ya platicamos? También, por ejemplo, lo que mencionas de redes sociales, cómo se ve actualmente cada vez más normalizado el que las personas usen fármacos, y también creo que parte del problema no es solamente eso, sino que en ocasiones lo niegan. O sea, les preguntan, oye, ¿tú te inyectas? ¿Tú usas algún tipo de fármaco? Y dicen, no, para nada. Entonces, esto frustra aún más a las personas a pensar, ¿por qué él sí y yo no? O sea, ¿por qué yo no puedo tener esos resultados si ambos somos naturales? Imaginando, Pablo, que tú y yo podemos cambiar por completo la sociedad y lo que tú digas ahora será usado de aquí en adelante, ¿qué mensaje darías respecto al uso de fármacos en el deporte? Exactamente, creo que esa es una cuestión bastante importante a detallar porque creo que se está engañando al consumidor. Es decir, sabemos que existen personas o influencers que utilizan este tipo de sustancias, pero que ellos insisten o niegan en consumirlos, por lo cual va a tener repercusión en la gente que los ve. Y como bien dices, van a decir,
pero si él alcanzó este tipo de estado físico natural, pues entonces yo también puedo y yo quiero verme así. Entonces creo que este aspecto, como ser responsable tal cual. Al final de cuentas yo creo que nadie te puede como, ¿cómo decirlo? Como sacar las cosas en cara o como engañar a la gente. Creo que ese es un aspecto importante porque pues al final de cuentas ellos te ven como una persona a seguir. Entonces, si ellos se basan en ti y en tu método de entrenamiento porque les gusta tu contenido o porque te ven, pues entonces puede ser un factor crucial. Y si ellos insisten, porque sí lo hay también, insisten en que este no es el camino, en que ellos son sinceros con lo que están consumiendo y que no recomiendan este tipo de sustancias porque una, no son profesionales y dos, están engañando a la gente, pues entonces creo que sería esa como una reflexión, un aspecto importante que podría marcar en estos consumidores, tal cual. Entonces, Pablo, para finalizar, ¿gustas dejarnos tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, algún proyecto que quieras que sigan? Sí, principalmente en Instagram estoy como Pablo Navarro. Es la red social que más utilizo y es ahí donde subo pues contenido acerca de lo que me dedico actualmente, que es en el tema de investigación, específicamente pues en algunos genes asociados a enfermedades autoinmunes, solamente en esa red social. Y bueno, pues para cerrar me gustaría agradecerles a ustedes por la invitación y pues por este espacio para poder comunicar e informar sobre este tipo de temas que son importantes en la sociedad actual. Excelente. Te agradecemos, Pablo. Gracias por venir, por tu tiempo, por tu conocimiento. Y atléticos, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por ver el capítulo. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos sea de provecho para todos ustedes.